Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy con, vamos a continuar, mejor dicho, con el tema de serie de Taylor, en una segunda parte, donde nos interesa en esta parte ya ver algunas aplicaciones, algunas de la gran variedad de aplicaciones. En lo inmediato es la aproximación numérica. ¿Mm? Em, ¿Dónde aplica? ¿Dónde podemos aplicar este resultado? Bueno, la serie de Taylor ya se definió la clase pasada, la sesión anterior. La serie de Taylor era una serie de potencias centrada en un punto, tal que los coeficientes A sub n que acompañan a la serie, recuerde, tienen una forma bien particular. Son las derivadas k'ésimas evaluadas en el punto, en el centro, ahí está la expresión, partido por k factorial. La serie de potencia entonces puede ser reescrita de esa manera. Y lo interesante de esta notación es que uno llega a preguntar qué pasa si la función tiene infinitas derivadas, o digamos tiene derivadas de todos los órdenes, y tú consideras la serie formada de esta manera. ¿Será convergente? Y si converge, ¿lo hace a la función? Bueno, y toda la clase pasada fue estudiar que eso era posible o factible cuando, por ejemplo, las derivadas todas eran acotadas, uniformemente acotadas, en el intervalo, en este intervalo que no es el intervalo de convergencia, pero es el intervalo abierto, centrado en el punto, con el radio de convergencia. Todo el análisis se está haciendo ahí. Y si las derivadas, este es el resultado, esto fue lo que corregimos nosotros, si las derivadas eran todas acotadas, uno podía probar entonces que el residuo tiende a cero, y por lo tanto las sumas parciales, que son los polinomios de Taylor, convergen a la función. Así que la serie converge a la función, y en tal caso nosotros tenemos que la función, como se indicó acá, se puede desarrollar o representar. ¿Ok? Se indica por acá el desarrollo en la serie. Y se puede representar por su serie. La función puede ser escrita como una serie en torno al punto. Veamos varios ejemplos, y lo interesante es que en el cálculo, en la determinación de la serie, ocupábamos este resultado, que era un resultado de unicidad de la representación, y con ejemplo dimos cuenta de cuán útil es este resultado. Si tú desarrollas de alguna manera en una serie de potencia en torno a un punto la función dada, entonces esa debe ser la serie de Taylor. ¿Ok? Eso fue lo que se hizo y se ilustró con detalle la clase anterior. Algunos ejemplos bien interesantes. Y vamos ahora a continuar viendo algunas aplicaciones de la representación de la serie de Taylor. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a estudiar un poco el resto. El resto. El resto que se obtiene. ¿Ok? Se sabe que si el resto tiende a cero, entonces los polinomios de Taylor de la función en torno al punto, pongamos x0 acá, tienden a la función. Eso es lo que nosotros sabemos. Cuando n se va a infinito. N tiende al infinito. ¿Ok? Eso ocurre. Eso ocurre en todo punto de este intervalo. Hay garantía en este intervalo. Bien. Entonces lo que nosotros queremos estudiar es, bueno, la diferencia es el resto, por supuesto. Entonces, si uno logra acotar el resto, podría entonces, ¿cierto? F menos P es igual al resto. Por lo tanto, si uno tiene alguna información respecto al resto,
al resto, entonces uno puede decir que el polinomio de Taylor difiere de la función, que es el valor real, en un número que es menor que ese error. Si uno controla el error, puede controlar la aproximación. Entonces, uno parte diciendo, bueno, en este ejemplo, si calculamos los polinomios de Taylor, ¿cuántos se parecen a la función original? Tomemos como ejemplo la función exponencial. Los polinomios de Taylor son este tipo de, son expresiones de esta forma, por lo tanto, el polinomio de Taylor de orden 1, de orden 1 más el orden de orden 0, orden 1, orden 3. Si uno grafica estos polinomios, uno va a aproximar en una vecindad, en un entorno del punto de 0, ahí, esta es la gráfica de la función, esta es la gráfica de la función, acá está, esta es la gráfica, igual a la x, lo que uno tiene acá, que la aproximación es, la primera es lineal, de hecho, esta, la aproximación 1 es lineal, es la recta tangente a la curva en el punto, y a medida que uno va considerando aproximaciones un poco mejores. La segunda es cuadrática. De alguna manera, esta cuadrática es mejor que la lineal. Se ajusta mejor la curva a la lineal. Debería yo dibujarla así. Ahí. Es mejor la cuadrática. Y la cúbica es mejor que la cuadrática, etc. Pueden ser una buena forma de aproximar a la función. Entonces, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero vamos a volver a recordar en el sentido del error, de que si uno acota el resto puede decir algunas cosas. Bueno, el siguiente teorema nos permite considerar el polinomio de Taylor como una buena aproximación de la función. Teorema. ¿Qué dice este teorema? Dice siguiente. Dice, tomemos una función k más 1 veces derivable. Pensemos definida en algún intervalo abierto. Entonces, si todas las derivadas, fíjate, en realidad, si existe una constante m tal que la derivada está acotada de esa manera, aquí se está tomando la menor restricción posible, o lo más general posible. Si la derivada acotada, la k más 1 derivada acotada en todo el intervalo, entonces va a ocurrir esto. Entonces el resto está acotado de esta manera. Aquí la suposición es la siguiente. Si aquí está el punto A y el X. El X puede ser mayor o menor, porque puede estar acá, por ejemplo. Si en este intervalo la derivada acotada, entonces ocurre que el resto se puede acotar de esa manera. ¿Ok? Da lo mismo si el X es positivo, dice, para entre X y A. En este caso, sería eso. Entonces el resultado es consecuencia. Si la derivada está acotada, la derivada k-décima está acotada ahí, entonces el resto se puede acotar de esa manera, y eso es una consecuencia del teorema de Lagrange, teorema que nosotros comentamos la clase pasada. A ver, lo ocupamos aquí, volvamos a rebobinar. Se había considerado este resultado acá, ahí arriba. Aquí está, este es el resultado. El resto se puede caracterizar de esa forma, donde eta está entre, no es z este, ¿no?
no sé qué letra será esta. Entre x0 y x. Si está entre esos dos números, entonces en realidad para algún número existe un tipo para el cual esto pasa. Entonces ese teorema, simplemente como esto es verdad, hay un número C entre A y X, así que entonces el valor absoluto es igual al valor absoluto, y esto se puede acotar naturalmente por K veces, porque C está entre A y X y todas las derivadas están acotadas ahí. Fíjate que entre A y X aquí nos queda K más 1 factorial, y aquí queda X menos A. K más 1. Ese X entonces, en teoría esta constante puede depender de X en principio. Lo que vamos a hacer es hacerla más uniforme y por lo tanto pedir si la derivada acotada en todo el intervalo esto va a valer. Bueno, de ahí uno tiene ese resultado. El teorema de Lagrange. Entonces, nosotros podemos usar este resultado para probar, para estimar algún valor de una función mediante su polinomio de Taylor, mediante un polinomio de Taylor adecuado, de tal manera que aproxima con un error que no pasa de un cierto valor, que uno puede controlar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos f de x a la x, la derivada sabemos que la exponencial, si el x es negativo, si x es menor que 0, entonces la derivada es menor que 1. Todas las derivadas son menores que 1. En particular, si escogemos este valor, x es menos 0.1, nosotros tenemos con ese dato que la derivada pasa en realidad, si x es un número que está entre 0, si x es menor que 0, ahí, para x fijo entre las derivadas está acotada, entonces vale el resultado, en particular si x es menos 0,1, y m se puede coger m igual 1 en la constante. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, lo que se sabe es que entonces la función evaluada en 0.1 menos el polinomio de Taylor de orden 2, por ejemplo, lo comparamos con el de orden 2, no pasa de la constante que es 1 por la expresión que aparece ahí al cubo, que es un número concreto. Ahí está. El polinomio de Taylor de orden 2 evaluado en 0,1 es esto, evaluado en realidad en menos 0,1. Está dado por eso. En consecuencia, el número e a la menos 0,1 se puede aproximar como 0,905. Yo diría aquí que hay un error de tipeo. Estamos trabajando con menos 0,5, menos 0,1. ¿eh? T2 de x será 1 más x cuadrado medio. 0,905. Razonable porque e elevado a 0 es 1, así que era menos. Se puede aproximar de esta manera, con un error de a lo más esto. O sea, esto es un error de a lo más 16 por 1,6 periódico por 10 elevado a ¿cuánto?
5 menos 4. Ahí tenemos la aplicación. Estamos diciendo, aquí lo que se está diciendo es lo siguiente. Si tú tienes una función y tienes el polinomio de Taylor, entonces tú sabes cuánto el error. ¿Cuánto puedes acotar el error? Eso es lo que está diciendo. Veamos otro ejemplo. Tuvimos la función coseno. Todas las derivadas están atrapadas por 1, así que la constante es 1 en el teorema. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos el polinomio de orden 4 para el coseno, está centrado en 0 todo, y comparamos coseno con su polinomio, de acuerdo con el resultado de arriba, difiere de este término. Para todo x, esa diferencia se tiene. Entonces, si uno quisiera calcular el coseno de 0.2 usando su respectivo polinomio de Taylor, ya fijo ahí. Y el coseno de este número se calcula usando esta expresión. ¿Cuál es el error cometido? ¿Cuán real, cuán certero es el cálculo que se hace con este polinomio? Lo que uno mide la diferencia. La diferencia, ¿cuánto es? ¿Es pequeña? Muy pequeña. Si es muy pequeña, es una buena aproximación. Bueno, uno puede saber cuánto es la diferencia. Pues la diferencia no pasa de este número. No pasa de este número. Por tanto, podríamos decir que el coseno de 0.2 está dado por este número. Salvo un error de 1.6 por 10 a la menos 7. Quisiera lo más. ¿Okay? Ahí tendríamos el cálculo. Bien. Estamos entonces. Entonces tenemos eso. Veamos. Entonces, en general, hay dos situaciones que uno puede considerar. A ver si planteamos un ejemplo la próxima clase. Bueno, vamos a explicarlo en la próxima clase. Esencialmente, lo que nosotros tenemos es el polinomio de Taylor menos la función es menor que un número, epsilon, el error. Entonces, el cálculo es el siguiente. Entonces, los problemas acá es, la función es dada de todas maneras. Si tú te das el polinomio, ¿cuál es el error que se comete? Ese sería el primer problema. Que sea, si se evalúa el polinomio en algún número, ¿cuál es el error que se comete? El segundo problema es interesante, es un poco más útil que el primero quizás, porque uno puede decir, bueno, si uno conoce la función, el punto, y conoce el error, ¿qué polinomio se debe usar para que el resto no pase de ese número? Para que el error sea menor que ese. Entonces, ese tipo de cálculo requiere encontrar el n. ¿Para qué valor de n ocurre algo? ¿Ok? Esa es la otra situación, es decir, dada la función, si nos damos el polinomio, la diferencia sabemos cuánto difiere, o sea, el error de la diferencia, y lo otro es, dado la función y dado el error, encontrar el polinomio que permita eso. Vamos a ilustrar esta situación en el ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a considerar al final. Bueno, vamos a calculemos algunas series de Taylor.
Calcular la serie de Taylor de E a la X seno de X. Esta es una serie de Taylor en X igual 0. Es importante decirlo porque si no se llamarían de Maclaurin en este caso. Serie de Taylor en 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la serie de Taylor? Bueno, si tenemos el desarrollo de la exponencial y tenemos el desarrollo de seno, entonces vamos a hacer un comentario respecto a la exponencial. Si tenemos el desarrollo de la exponencial y desarrollo del seno, entonces y multiplicamos esas funciones, es equivalente a multiplicar las representaciones por la convergencia, ¿no? Ahora lo que hay que probar es que ese producto es una serie de potencias. Bueno, pero eso es una consecuencia de los resultados de serie de potencias. Veamos acá. Estos son los resultados que estamos considerando. Álgebra de alguna manera de serie, ¿no? En concreto, este resultado. Si tenemos dos series que convergen absolutamente, entonces el producto de ellas, definido de la manera que se está indicando ahí, también converge absolutamente y converge al producto. Entonces, producto de dos series de potencias es una serie de potencias. Bueno, eso es lo que estamos usando acá. Volvamos. Ahí. La serie de la exponencial es esta. La serie de seno es esta. ¿Esto por qué? Porque se probó aquí, ¿no? Lo probamos acá arriba, ¿no? Lo probamos en la clase de ayer. Aquí arriba. Aquí. Mira. En este ejemplo se probó que esas series convergen a seno y coseno, respectivamente. Y esto prueba la afirmación. Así que la exponencial tiene ese desarrollo y seno tiene ese desarrollo, así que, y coseno, así que lo único que hace es multiplicar. Y se multiplica, se llega, este cálculo se debe hacer a mano, y en contadas ocasiones no podemos obtener la fórmula general, así que aquí lo que vamos a hacer es obtener algunos términos. Los primeros tres términos de esa serie de productos. La convergencia de esa serie en todo en R, y la convergencia es absoluta en todo R. Bien. Si uno quisiera calcular la serie de potencia de un producto de dos funciones, hay que esperar que se hagan el respectivo producto de sus series, y la serie obtenida de él va a ser la serie de Taylor para ese producto. Por ahí va el asunto. Perdón. Bien, vamos a considerar ahora otros, otros desarrollos. Vamos aquí. Calcular la serie de Maclaurin de la arco tangente. Otro ejemplo que se comentó en su momento. Bueno, el arco tangente está dado por esa expresión. Es esa función integral. Bueno, y lo que hay que recordar es cómo uno desarrolla esta expresión. Esta estrategia se ha usado a lo largo de toda la unidad, a partir de la suma de una serie geométrica
se ha podido reconstruir o hemos podido deducir varias identidades. Ahí se tiene esta. Ahí está. Y esa es la que uno integra entre 0 y x para obtener esta representación. Bien, algunas observaciones que fueron dichas en su momento, digámoslo acá, aquí está, converge en el intervalo -1, 1. En cambio, esta serie converge en el intervalo -1 abierto. Esta serie converge, ¿en qué intervalo? Converge en el intervalo cerrado. ¿Por qué razón? Porque con x igual 1 y -1, la serie es alternante. De hecho, es la serie armónica alternante, o salvo, o casi. Y por lo tanto, por el criterio de Leibniz, esa converge. Así que esta serie es convergente en el intervalo -1, 1. Lo que no podemos asegurar es que se dé la igualdad con el arco tangente en ese intervalo. Hay completa seguridad en el intervalo abierto, pero en los extremos no hay ninguna seguridad. Tiene que estudiar ahí. La convergencia, digamos la convergencia al arco tangente. O sea que pueda reemplazar 1, x igual 1 y -1 en esta forma, en esa serie. Y tener la igualdad. Bien, entonces acá tenemos la serie de Taylor. Lo que se ha hecho es lo que se ha venido tratando anteriormente, una manipulación de las expresiones. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos nuestra primera propiedad. Nuestro segundo ejemplo. Ya veamos otros ejemplos, otros cálculos. Encuentre la serie de Taylor en torno a este punto, para esta función. Bueno, aquí vamos a aplicar el procedimiento que practicamos con detalle en la clase pasada, como hallamos serie de Taylor, manipulando desarrollos conocidos. Porque, por ejemplo, mira, acá uno puede desarrollar la exponencial en torno a cualquier punto a partir del desarrollo conocido en 0, con este artificio. Este es un artificio. Y comentamos más adelante otro tipo de cálculo. Por ejemplo, cómo desarrollamos el seno y el coseno en torno a cualquier otro punto, que no es el origen, con este artificio, ¿no? Ahí está el artificio. Y ahí, de esa manera uno va desarrollando serie de Taylor a partir de funciones conocidas. ¿Cómo desarrollamos logaritmos en torno a otro punto? Bueno, ya se comentó en la clase pasada. Entonces, en este caso, x e a la x. De hecho, x e a la x es un cálculo sencillo. X, ahí. Le puedo hacer el comentario fundamental acá. Y esto es igual a suma de 0 a infinito. ¿De qué? De x elevado a n más 1. Ahora, este desarrollo no nos sirve para lo que nos están pidiendo.
porque esto está desarrollado en 0. Y a nosotros nos interesa hacerlo en 3. Pero lo que vamos a emplear es un artificio, un truco que nos permite hacer el cálculo. Y es el siguiente. Primero, desarrollamos e a la x en potencia de x menos a. Ahí está el cálculo. Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Y después, expresamos x en términos de x menos 3. Y entonces la exponencial sería x menos 3 por la serie, que tiene potencia ya de x menos 3, más 3 veces la serie. Y se hacen todos los arreglos posibles y llegamos a este desarrollo, después de hacer algunos cálculos. Ahí. Entonces el truco es a partir, bueno, y este es el desarrollo que estamos buscando. Fijarse, note, atención, de esto, uno puede deducir lo siguiente. Luego, la derivada enésima de esta función ¿ok? Es igual a ¿cuánto? La derivada enésima evaluada en el punto. Evaluada en x igual a 3. ¿Es igual a cuánto? Esto es igual a n más 3. E cubo n más 3. Al evaluarla en x igual a 3. Y nos quedaría, ¿no? En este caso, ¿por qué razón eso? Bueno, porque esto da la igualdad, pero ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque nosotros podemos calcular la derivada de esta función. A ver, esto no es tan... La derivada de esta función es x más 1 elevado a x. O sea, es x elevado a x más 1. Luego, la derivada segunda sería la derivada primera. Y entonces sería, esto es x a la x más 2 veces a la x. Entonces tendríamos acá que la derivada enésima sería la de la función más n más 1, ¿no? Por a la x. De ahí donde sale, si evaluamos x en 3, tenemos este resultado. Ahí está, ¿no? La derivada enésima entonces se calcula así. Bueno, como pueden apreciar, no usamos la definición, sino que usamos este artificio que es bastante útil en otro contexto. Bien, nos queda por estudiar en este 10 minutos que quedan una serie también muy interesante que se llama la serie binomial. Definámosla directamente. Ahí está. Entonces, vamos a... el objetivo es, se tiene el binomio de Newton y darle sentido al binomio de Newton cuando el exponente no es natural. Si tiene sentido. Y la respuesta es sí. ¿Ya? Entonces,
Fijemos un número real y vamos a darle sentido, vamos a definir estos símbolos, que son la generalización del número combinatorio. Alfa sobre 1 va a ser alfa, alfa sobre 0 es 1, ¿sí? No definimos alfa sobre 0. Alfa sobre 1 es alfa, y alfa sobre 2 es alfa por alfa menos 1 partido por 2 factorial. Y alfa sobre k es un natural, es esta expresión, partido por k factorial. Entonces con estos números ya definimos la serie binomial. Para x entre menos 1 y 1, fijarse aquí, que lo que vamos a mostrar esto, para x entre menos 1 y 1, esta serie converge. La serie va a ser convergente en ese intervalo. 1 va a ser el radio de convergencia, de hecho, para esta serie. Eso lo vamos a mostrar. El radio de convergencia es 1. Los extremos 1 y menos 1 son puntos de convergencia o no, dependiendo del valor de alfa. Es posible determinar bajo qué condiciones contiene a uno de los extremos o ambos. Esta se llama la serie binomial. Ahora, la suma de la serie es igual a esta función. Esa es la parte dura. Mostrar que la suma de la serie da efectivamente eso. Vamos a hacer todos estos cálculos. Entonces, esto que está dado como definición se puede probar. En efecto, vamos a probarlo. Primero vamos a mostrar que el radio de convergencia es 1. Y para eso lo que hacemos es definamos alfa sobre k, a sub k, y qué pasa con el número combinatorio siguiente, el que le sigue, en términos del anterior. Esa es toda la estrategia aquí. En términos del anterior. Bueno, a ver, me estoy adelantando un poco acá. Sí, perdón. Ahí está. Ya, entonces tenemos esto. Alfa sobre k más 1 es esta expresión, y de acá rescatamos esto. Ahí, ¿no? Sí, esto lo mismo, esta parte lo mismo que colocar k factorial por k menos 1. Así que nos quedamos acá con esta parte. Ahí está. Y todo lo que está encerrado es alfa sobre k, y sobra este término. Por lo tanto, cuando nosotros formamos el cociente y tomamos el valor absoluto, lo que se obtiene es eso. Recordar que alfa es un número fijo y k es un número natural, por lo tanto, ese valor absoluto en realidad se puede escribir de esa forma, cuando ya k es mayor que alfa, que eso va a ocurrir. Entonces, cuando tomamos el límite, cuando k tiende al infinito, este límite es 1. El radio de convergencia es 1, entonces. Muy bien. Hay convergencia absoluta de la serie en este intervalo. Lo que hay que mostrar ahora es que en este intervalo la serie converge, o la suma de la serie es justamente este. Esa es la parte más dura de mostrar, ¿sí? Que justamente da eso. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, de manera indirecta. La estrategia es la siguiente. Las propiedades son las siguientes. El resultado es el siguiente. Si dos funciones tienen la misma derivada, en un conjunto abierto, en un intervalo, entonces las funciones difieren por una constante. En I. Y si C es 0, F es igual a G.
Por lo tanto, uno tendría que tratar de probar que la función definida por la serie de potencias tiene la misma derivada que esta función. Si eso es así, estamos en la situación indicada arriba, al menos entre -1 y 1. ¿Ya? Aquí se va a hacer algo un poco distinto, pero sigue la misma idea que está arriba. Veamos. Vamos a calcular la derivada de g. Llamemos g a la suma de la serie binomial. Si se calcula la derivada y se deriva término a término, que llega a esto, entonces si g' se multiplica por 1 más x, después de un poco de álgebra, que se está indicando acá con detalle, uno obtiene que 1 más x por g' es igual a alfa por g. Después de hacer todas las factorizaciones y las simplificaciones, aquí se está indicando qué parte de cálculo se está haciendo. Esta parte, fijarse que es igual k factorial k más 1 esta parte es 0. Es alfa. Toda esta parte es alfa, con la identidad estrella. Ahí está. Aquí hay un detalle. Hicimos correr la suma desde 0. Si cae 0, aquí en esta serie, aquí nos llegamos a esta igualdad, pero note, aquí hay que ser un poco más riguroso. Tiene que salir el 1 más la suma. Se va a asumir, define alfa, si definimos alfa sobre 0 como 1, entonces funciona todo. ¿Ok? Bueno, entonces 1 más x por g' es g. ¿Sí? Por lo tanto, g' verifica esta relación. Uno más x por g' es igual a alfa g. Y f de x igual a 1 más alfa, 1 más x elevado a alfa. También cumple estrella. Estrella. Por lo tanto, de ahí uno puede mostrar que f es exactamente igual a g. Y el truco no es muy parecido al de arriba. Porque con esto lo que se logra mostrar es que este es más x, no es f, es 1 más x. Sí. Es alfa, este es alfa, cumple lo de arriba. Sí, 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 ya. Bueno, entonces como esa igualdad se cumple, lo que nosotros mostramos que la derivada de la fracción es 0 entre f y g. Eso se logra probar con el cálculo de arriba, justamente usando esa identidad. Por lo tanto, es idénticamente igual a una constante. Así que f es un múltiplo de g.
Y cuando en x igual 0, c tiene que ser 1, así que se da la igualdad. Bueno, hemos mostrado en este caso que f es igual a g. Y por lo tanto, la suma de la serie es justamente 1 más x elevado a alfa. Y esa igualdad se cumple en todo el intervalo abierto, centrado en 1, en 0. Se cumple esa igualdad. Esa es la suma de la serie. Bueno, un comentario. Dependiendo de alfa, 1 y menos 1 pueden ser puntos donde la serie converge. No se sabe. Va a depender del valor de alfa. A ver, veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Determinar los 4 primeros términos en el desarrollo de esta función. Se tiene. Este es con n igual 1. Este con n igual 2. Y con n igual 3 nos faltaría 1 solo, ¿no? Y con n igual 3. Los 4 primeros términos. Resulta que el primer término siempre es 1. Ahí está, los 4 primeros términos. ¿Ok? Bueno, hagamos un cuadro resumen. El siguiente es un cuadro resumen, un resumen de convergencia. Entonces ya tenemos las siguientes series. Todas estas son series en torno a 0. La básica, que es la 1 sobre x, desarrollo de la exponencial, seno, coseno, arco tangente, y esta que está ahí. Con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 series, uno puede obtener el desarrollo en mayor o menor grado de cualquier combinación de esas adecuada. ¿Mm? Si hay que hacer producto de serie, uno va a poder obtener una cantidad razonable de términos. No necesariamente como para formarse una solución general, una forma general, sino para tener algunos términos dando vuelta, para poder considerar eso. Bueno. Planteemos algunos ejercicios acá como para ir cerrando. Vamos a retomar justo desde aquí la próxima clase, que va a ser una de las últimas que vamos a considerar. Fijarse que en el problema anterior, en el ejemplo anterior, se pidieron los 4 primeros términos del desarrollo de esta. Ahora queremos el desarrollo completo de esta serie. Está por acá. Entonces la estrategia es alfa vale menos un medio y tenemos que empezar a hacer cálculo. El desarrollo formal, este es el cálculo directo. Ahí está. Menos 1 y 1 funciona. Ahora tenemos que calcular este número. Y uno empieza a hacer algunos cálculos. Como los que aparecen ahí. Y si se desarrollan los paréntesis y se factoriza por menos 1, se llega a esta expresión. Ahora, esta expresión también se puede escribir así, aparece también, si uno desarrolla todos la potencia, el producto de 2n veces, y uno desarrolla factorial, esto es lo mismo que colocar 2 por 4 por 6 por 8 por 2n. El producto de los primeros n números pares. Y ese a veces aparece aquí. Así que ahí tenemos el desarrollo de esta. ¿Ok? Ahí está el desarrollo de esa que está ahí. Bueno, retomemos vamos a retomar el cálculo de esto la próxima clase. ¿Okay? Retomemos
el desarrollo, vamos a desarrollar arcoseno, o bien arcocoseno, en términos de una serie. Ya no digamos mucho, digamos simplemente que esto, al igual que el arco tangente, por lo tanto lo que uno tiene que hacer previamente es hacer un desarrollo de esta expresión, y para hacer un desarrollo en serie de potencia de esta, primero necesitamos un desarrollo de esta. Y después reemplazamos en ese desarrollo x por t al cuadrado, y está listo. Y después se integra. Es eso lo que vamos a empezar a abordar la próxima clase. Bien. Y algunos problemas más. Dejémoslo hasta acá.